Muchas gracias, queridos hermanos, por estar siempre pendiente del devocional diario. Vamos a iniciar una serie de estudios breves, este es un devocional, y vamos a estar hablando sobre el libro de Jonás, sobre el personaje de Jonás. Este libro es bien interesante, tiene muchas enseñanzas que nosotros podemos tomar y vamos a procurar leer un capítulo en cada uno de los próximos devocionales. Jonás es un profeta, se le atribuía ser hijo de Amitai, no sabemos muchos detalles sobre Jonás. Aparece mencionado en el segundo libro de los Reyes, capítulo 14, versículo 25, en donde dice de la siguiente manera, Segunda Reyes 14:25. Él restauró los límites de Israel, refiriéndose a un rey de Israel, desde la entrada de Amat hasta el mar del Arabá, conforme a la palabra del Señor, Dios de Israel, el cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Hefer. Entonces Jonás es mencionado en el Antiguo Testamento, también Jesús lo menciona cuando hace referencia a que así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así él también estará igual en el sepulcro. Algunos, los que ustedes ya escucharon, uno de los devocionales anteriores, a los cuales se le llama, o yo lo llamo los hijos de la ramera, porque es esta religión alterna que está engañando a mucha gente dentro del cristianismo, se han inventado que todo esto es ficción, que este libro no fue real, que este libro simplemente es una tipología, es una fábula, que no existió Jonás, que no existió la ballena, pero recuérdese que ese es el propósito del anticristo, hacerle creer a usted que lo que la Biblia dice es mentira. Entonces vamos a estudiar capítulo por capítulo, solo son 4 capítulos. Yo lo invito para que usted lo lea. Lo lee de corrido en una tarde. Pierde más tiempo viendo una novela que leyendo los 4 capítulos de Jonás. Entonces comenzamos con el capítulo 1 y dice de la siguiente manera. Vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Pero el Señor hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande, que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió, soy hebreo y temo al Señor, Dios de los ejércitos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia del Señor, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Este es el primer capítulo del libro de Jonás, y aquí nos está dando ya la idea de lo que va a ocurrir. El primer capítulo, si le queremos poner un tema, un título, sería el profeta Jonás, rebelde a su misión. Porque aquí encontramos a Jonás como un profeta de Dios que recibe una palabra de Dios,
pero que decide no obedecer a esta palabra. El Señor le dice a Jonás: levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. En este momento Dios está manifestando misericordia hacia esta ciudad de Nínive, para que se arrepintiera. Hay uno de los versículos que vamos a leer en uno de los próximos devocionales que dice que habían miles de personas ahí, incluso niños, cuando habla de que habían unos que no podían distinguir la mano derecha de la mano izquierda, refiriéndose a niños, y muchos animales. Entonces Dios está teniendo misericordia de este pueblo y les va a enviar a Jonás para predicarles, para que se arrepientan y se conviertan. No como la ramera ha enseñado que la misericordia es una alcahuetería de parte de Dios. Aquí no, la misericordia es una oportunidad que Dios nos está dando para nuestra conversión. Y en este caso, Jonás iba a ser enviado a Nínive para que él pudiera predicarle a la ciudad de Nínive y de esa manera ellos pudieran arrepentirse y así la ira de Dios no se derramara contra esta ciudad. Pero ¿qué fue lo que hizo Jonás? En el versículo 3 dice que Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis. Jonás, por lo visto, no tenía mucho conocimiento acerca de Dios, a pesar de que era profeta, porque uno de los atributos de Dios es la omnipresencia. Los antiguos tenían la idea, ellos esa era su forma de pensar, que los dioses estaban dentro de ciertos lugares geográficos. Entonces, cada lugar tenía su propio dios. Entonces, cuando alguien se trasladaba de un lugar a otro, tenía que conocer el dios de ese lugar, saber cómo se adoraba a ese dios para que la ira de ese dios no se encendiera contra este forastero o este extranjero. Entonces Jonás pensaba que Dios estaba solamente en el territorio de Israel y él decide huir de la presencia del Señor hacia un lugar llamado Tarsis. De acuerdo a lo que se ha investigado en arqueología, se tiene entendido que Tarsis era la última ciudad en el mundo conocido en ese momento. Tarsis quedaba donde hoy es España. Entonces imagínense, él estaba en tierra de Israel y de ahí él iba a tomar un barco que lo iba a llevar por todo el mar Mediterráneo hasta llegar a Tarsis, al final del continente europeo, al final del mundo conocido en ese momento. Él quería estar entre más lejos de Dios mejor. ¿Cuál era la razón por la cual Jonás quería huir de la presencia de Dios? Porque Jonás era muy nacionalista. Él era un profeta que hablaba de parte de Dios para su pueblo, Israel, para sus ciudadanos, sus conciudadanos, pero Dios le está exigiendo, le está pidiendo algo que para él fue completamente chocante, aberrante. Dios le está diciendo que vaya a Nínive a predicar para que se conviertan. Y Jonás no quería eso, porque los ninivitas eran enemigos de Israel. Los habían esclavizado, los habían torturado, los habían maltratado por muchos años, los tenían oprimidos, y ahora Dios le está diciendo a Jonás que vaya a predicarle a los enemigos. Jonás no quería la conversión de este pueblo. Jonás lo que quería era que Dios derramara su ira, su juicio contra ellos. Jonás quería venganza. No quería que se convirtieran porque él sabía muy bien que si ellos se arrepentían, entonces Dios los iba a perdonar y Jonás quería verlos destruidos. Entonces lo que hace Jonás es que se levantó para huir de la presencia del Señor. Para que Dios no lo buscara a él, hay que busque a otro. A mí que no me busque, yo no voy a hacer lo que Dios dice. Hay que mande a otro. Yo no quiero ir a predicarle a los ninivitas. Yo no quiero que esa gente se salve. No quiero que esa gente se convierta. Yo quiero salvarme yo y salvar a mi familia, salvar a mis parientes, salvar a mi pueblo. Pero yo no quiero que enemigos nuestros se salven. Así que yo no les voy a predicar. Entonces viene Jonás, se levanta para huir del Señor a Tarsis. Descendió a Jope, una ciudad portuaria. Encontró un barco que salía para Tarsis, pagó su pasaje y se fue con ellos, creyendo que iba lejos de Dios. Porque así dice el versículo 3. Entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Pero mis queridos hermanos, de Dios no podemos huir. Jamás podemos huir. El Salmo 139, versículo 7 al versículo 12, nos está explicando que no podemos huir de Dios.
Dice Salmo 139, versículos 7 al 12. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Ahora Jonás cree que podía huir de Dios. Jonás se monta en ese barco y lo que hizo fue poner a la gente de ese barco en un gran problema, porque mi querido hermano, cuando uno anda huyendo de Dios, uno pone en conflicto a otra gente que está a nuestro alrededor, porque de Dios no se puede huir, más cuando hay rebeldía en el corazón. Cuando hay rebeldía en el corazón y uno está queriendo huir de Dios porque no quiere someterse a los compromisos de Dios, uno pone en problemas también a los que están a nuestro alrededor. Y este Jonás lo que hizo fue que se mete ese barco, y lo que pasa es que Dios, dice el versículo 4, que el Señor hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Entonces los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Trataron de aligerar el mar echando los enseres que habían para descargarlo, para que pesara menos y no se fuera a hundir tan rápido. Pero ¿sabe lo que hizo Jonás? Se fue a esconder. Se fue para el fondo, el interior de la nave, y se echó a dormir. Que no le importaba. Arriba estaban muriéndose, afligidos, y todo era culpa de él porque él estaba huyendo de Dios. Pero lo que hizo fue irse a dormir. Porque también ese es el estado espiritual, si lo queremos espiritualizar, es el estado espiritual de una persona que anda huyendo de Dios, el estar dormido. Por eso Jesús habló y recalcó mucho el estar en vela, estar velando, estar despiertos. Entonces Jonás lo que hace es va y se echa a dormir. Él sabía que por él era el problema, pero él se había quedado callado. Él prefería ahogarse. Fíjese qué punto, qué nivel al que había llegado Jonás. Él prefería morirse, prefería ahogarse y no irle a predicar a sus enemigos. Él prefería morirse. Y no le importaba llevarse de encuentro a todo este montón de gente. Él tenía la palabra de Dios y se la quedó para él. Se la guardó. Y así fue como él se esconde y se queda dormido. Y así hay mucha gente, mis queridos hermanos, dormidos espiritualmente, que han recibido de Dios una orden, han recibido de Dios un llamado, una vocación, y no han querido aceptar el llamamiento de Dios. Y cuando Dios lo llama a uno, mi querido hermano, no es opcional decirle sí o no. Cuando Dios lo llama a uno y lo escoge, a uno no le queda más opción que vamos detrás. Porque el que quiere rechazar el llamamiento de Dios no termina bien. Nunca termina bien. Entonces Jonás se fue a dormir. En eso el patrón de la nave se acercó, o sea, el dueño de la nave, se le acerca y le dice: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos, porque los demás estaban clamando a sus dioses y ninguno les ayudaba. Entonces le dijeron a este: tal vez el tuyo te ayuda, nos ayuda a todos. Entonces vinieron los demás marineros, toda la gente, y dijeron: miren, ¿saben qué? Echemos suerte a ver de quién tiene la culpa. Y cuando echaron suertes, la suerte cayó sobre Jonás. Y ahí fue donde lo interrogan y le dicen: ahora decláranos por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Entonces a él no le quedó más que decir: miren, yo soy hebreo. Yo temo al Señor Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y les dijo: yo lo que pasa es que ando huyendo de Dios. Porque eso es lo que dice el versículo 10. Aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia del Señor, porque Él se los había declarado. Mire qué terrible, mi querido hermano. Este hombre rebelde a la palabra de Dios se queda callado, pone en peligro a toda esta gente. Esta gente estaba a punto de morir. Él pensó que se podía librar de Dios, huyendo de Dios.
Él pensó que se podía librar del llamamiento de Dios. Y ahora este hombre queda al descubierto, porque no hay nada oculto, dice la palabra de Dios, y que Dios nos libre. No hay nada oculto de lo que nosotros hayamos hecho. Y ahora viene este hombre y ni modo, tiene que enfrentar la situación. Él les dice, miren, yo soy profeta, yo sirvo a Dios que hizo cielo y tierra, y yo ando huyendo de él. Porque yo no quiero obedecerlo. Yo quiero ser lo que yo quiera. Yo no quiero hacer lo que él me pide. Entonces este hombre simplemente lo que está manifestando es su desobediencia a Dios. Y dése cuenta, mi querido hermano, y lo estoy recalcando, que este sea el mensaje para nosotros en este devocional. Cuando uno huye de Dios, no solamente se afecta a uno, afecta a los que están a nuestro alrededor. Cuando aquel hombre no quiere seguir a Dios, involucra a su familia también. Su mujer, sus hijos, tienen que sufrir las consecuencias de la inconversión de este hombre. Cuando la mujer también es la que es inconversa, el esposo, los hijos, o cuando los padres son inconversos, los dos son inconversos, tienen que sufrir las consecuencias sus hijos. Yo he conocido muchas familias, mis queridos hermanos, a lo largo de tantos años, de gente que ya en su edad adulta, con hijos grandes, han llegado a tener la conversión, pero ya sus hijos no quieren nada con Dios. Se acostumbraron, simplemente se acostumbraron a tener una vida impía, porque ese fue el ejemplo que recibieron de sus padres. Podían tener una religión, porque podían ser muy religiosos, pero la religión no les servía absolutamente de nada, porque no había conversión en ellos. Entonces cuando esta gente llega a tener su conversión, ahora sufren, luchan, porque sus hijos a lo mejor ya hasta viven en pecado y no quieren arrepentirse ni convertirse, porque simplemente fue lo que vieron de sus padres. El que quiere huir de Dios, mi querido hermano, siempre le va mal. Y si se obstina en huir de Dios, no terminará bien. Por eso tenemos, mis queridos hermanos, que tomar el ejemplo de lo que nos enseña la palabra de Dios, y se lo vengo recalcando en todos estos devocionales. Nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, es el mapa de nuestra vida. La misma palabra de Dios dice que lo que se escribió para nuestra enseñanza. Entonces, al ver la vida de Jonás, nos tenemos que dar cuenta que Jonás andaba huyendo de Dios porque simplemente no quería obedecer a Dios. Se había puesto rebelde a Dios. Entonces cuando vinieron los marineros y le preguntaron, ¿y qué vamos a hacer contigo para que el mar se nos aquiete? Él prefirió y él les dijo, tómenme y échenme al mar, y el mar se aquieta. Fíjense qué terrible Jonás. Porque Jonás, en lugar de venir y decir, bueno, déjenme decirle a Dios que me perdone, pues, y que me voy a regresar pues, nuevamente para Israel, y que Dios me perdone y voy a cumplir. En lugar de decir eso, viene y ¿saben qué? Tírenme al mar, yo prefiero ahogarme, prefiero morirme y no obedecer a Dios. Y sabe una cosa, mi querido hermano, ahorita en este instante hay mucha gente en la eternidad llorando, gritando, lamentándose, rechinando los dientes de odio, de dolor, porque ellos tuvieron la oportunidad de seguir a Dios y huyeron de Dios, y prefirieron que les echaran el alma al infierno y no obedecer a Dios. Qué triste para esta gente por la eternidad, y que Dios nos ayude para que nosotros no seamos rebeldes a Él, que nosotros no seamos rebeldes a la voz de Dios, sino que seamos dóciles, que podamos entender y conocer lo que Dios quiere de nosotros. Este hombre prefirió que lo agarraran y lo echaran al mar en lugar de humillarse ante Dios. Así que vinieron aquellos hombres, versículo 13, fíjense que aún así estos hombres no querían hacerlo, porque dice que trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron. ¿Cuántas familias están tratando de luchar o están luchando por sacar a flote a la familia, pero no lo pueden hacer porque simplemente uno es rebelde? Uno de ellos está rebelde, no quiere, no da modo, no quiere dar su brazo a torcer con Dios. Se ha empecinado y se ha encaprichado en hacer las cosas como quiere y no quiere de ninguna manera someterse a Dios. Entonces estos hombres trabajaron para que la nave regresara a tierra,
no pudieron es demás. Mientras el rebelde no quiera, pues Dios no va a bendecir. Así que vinieron estos hombres, agarraron a Jonás, viendo que el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos, y en el capítulo 2 lo arrojaron al mar. Mis queridos hermanos, esta situación es algo que nos tiene que hacer reflexionar. Como dijimos, la primera parte o el primer capítulo de este libro de Jonás nos habla acerca de la rebeldía del profeta. La rebeldía que nosotros tenemos que entender, porque eso es lo que dice el versículo 14. Ellos vinieron, clamaron al Señor y dijeron: te rogamos, Señor, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como has querido. En este caso es cuando viene uno y lo único que puede decir es: Señor, ahí te entrego a este que no quiere entenderte. Ahí te entrego. Yo ya no puedo hacer más. Ahí me preguntan: hermano, ¿y qué puedo hacer? Mi pariente aquí, mi hijo, mi esposa, mi esposo. Entrégueselo a Dios. Déjelo. El Señor siempre tiene preparado un pez para todos los rebeldes. Y eso fue lo que ocurre aquí. Dice que ellos vinieron y clamaron: no, que no caiga esta sangre sobre nosotros. Tomaron a Jonás, lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres al Señor con gran temor, y ofrecieron sacrificio al Señor, e hicieron votos. Pero el versículo 17 nos dice que el Señor tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y Jonás cae en ese pez. Dicen algunos: no, ¿cómo va a creer que un hombre, un ser humano va a estar? Tiene que ser un pez gigantesco. Bueno, hay ballenas que son grandísimas. Aunque la Biblia no dice de que era una ballena, como comúnmente se cree. Dice que era un gran pez. La cuestión es que Jonás fue lanzado al agua. Cuando el rebelde decide mejor entregarse, Dios aún tiene misericordia y lo que hace es que prepara un pez. Pero lo que ocurre dentro del pez y lo que ocurre después no es agradable, mi querido hermano. No es agradable. Y en el siguiente devocional, cuando hablemos del capítulo 2, nos vamos a dar cuenta qué pasó con Jonás, qué ocurrió durante esos 3 días dentro del pez y qué fue lo que al final Jonás tuvo que hacer. Si usted no ha leído el libro de Jonás, yo le invito para que lo haga en estos días y así usted pueda ir entendiendo lo que estamos hablando en estos próximos devocionales, donde vamos a estar leyendo un capítulo de este pequeño libro cada devocional. Hemos leído hoy el capítulo 1. Mis queridos hermanos, pidámosle al Señor que ablande nuestro corazón, que no seamos como Jonás, rebeldes, que queremos huir de Dios, porque en ningún lugar que vayamos vamos a poder huir del Espíritu de Dios. Mejor seamos dóciles a su voz y sometámonos a lo que Él nos pide. Oremos. Le damos la gracia, Señor, por tu palabra que nos habla, nos exhorta, nos consuela, nos edifica, nos enseña el camino, Señor. Bendícenos, Padre, para que podamos conocer siempre tu palabra, para que podamos llenarnos de tu palabra plenamente. Yo te quiero pedir, Señor, que nos ayudes a cada uno de nosotros para no ser rebeldes a tu voz, para no ser indóciles, Señor, a lo que tú nos mandas, a lo que tú nos dices, sino que podamos obedecerte, Señor, antes que el pez nos trague. Perdónanos, Señor, nuestras rebeliones, nuestras rebeldías. Perdónanos, Señor, cuántas veces te hemos fallado por nuestra propia rebeldía. Y ayúdanos, Señor, para ya no seguirte ofendiendo, para ya no seguir siendo rebeldes, para que así podamos salvar nuestra alma por la obediencia a ti. Ayúdanos, Señor, y que tu Santo Espíritu nos ayude siempre para poder ser dóciles y obedientes a ti. Te damos las gracias por esa misericordia que has tenido con nosotros, esa paciencia, porque nos das la oportunidad de salir de nuestra rebeldía. Te damos las gracias en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos, por estar siempre pendiente de nuestros programas. Quiero aprovechar en este momento, en un
nunca lo había hecho, pero quiero aprovechar para enviar un saludo fraterno y cariñoso a dos personas que pues están siempre pendientes de nuestros programas, de nuestros devocionales. La hermana Rosa Osorio, que según lo que ella escribe, ella es peruana, que vive en Uruguay, es una señora pues mayor de edad por lo que ella me ha dicho. Pues Dios la bendiga, hermana Rosa. Gracias por estar siempre pendiente de nuestros devocionales. Como le dije en una ocasión, gracias porque usted ora por nosotros, por mí, por mi familia, y le pido que nos lleve también en oración. Y también por hermana Sofía Pérez, que Dios la bendiga, y gracias también, hermanita, por el apoyo a nuestro ministerio. Si usted desea colaborar con nosotros, en la página web salvadormelara.com hay un botoncito donde está PayPal, y de esa manera usted puede ayudarnos para que podamos continuar evangelizando. También en nuestra página web Salvador Melara está el botón de contacto, un sobrecito donde usted pues ahí lo escribe, pone sus datos, su correo electrónico, lo que nos quiere decir, y lo envía, y de esa manera yo lo recibo en mi correo electrónico. De esa manera puede comunicarse conmigo. También están los accesos a las redes sociales, especialmente el canal de YouTube, que es donde estamos subiendo estos devocionales, para que así usted pueda conectarse, pueda suscribirse al canal, pueda darle a la campanita para que reciba las notificaciones. Pero también, mi querido hermano, le invito a que comparta estos videos, comparta estos devocionales, para ayudar a otras personas también a la evangelización. Ya si esas personas no quieren escuchar, pues ya cumplió, usted les compartió, no los puede obligar, pero usted trate de hacer esto, de compartir estos devocionales, para que juntos nos vayamos enamorando de la palabra de Dios y cumpliendo lo que el Señor quiere. Muchas gracias, mis queridos hermanos, y continuaremos en el próximo devocional con el capítulo 2 del libro de Jonás. Que Dios lo bendiga.